Lección 21. El delito como conducta reprochable y, la imputabilidad, su exclusión y su graduación y. La imputabilidad se define la imputabilidad como la capacidad de comprender lo ilícito de la conducta y de actuar conforme a dicho comprensión y, por tanto, como capacidad de culpabilidad. Los códigos penales no contienen una definición de imputabilidad, sino que se limitan a regular los presupuestos en que se considera excluida la misma. Por esta razón se dice que el ordenamiento jurídico presupone la imputabilidad, dado que solo la excluye en determinadas circunstancias. El Código Penal español no define la imputabilidad o la inimputabilidad en ningún precepto, limitándose a regular una serie de causas que doctrina y jurisprudencia consideran que son causas de exclusión de la capacidad de culpabilidad, causas de inimputabilidad. Es el caso de los eximentes de anomalía o alteración psíquica, art. 20.1 cp, de intoxicación plena y síndrome de abstinencia, art. 20.2 cp, y de grave alteración de la conciencia de la realidad por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, art. 20.3 cp. En los tres casos se queda exento porque no se puede comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme esa comprensión, por lo que no se quedará exento cuando uno pueda comprender la ilicitud del hecho y actuar conforme a dicha comprensión. La posibilidad de comprender la ilicitud del hecho se refiere al conocimiento de la ilicitud de su comportamiento, es decir, es el reconocimiento de la contrariedad del mismo con el ordenamiento jurídico. La conciencia de lo injusto material será suficiente. Dos causas de inimputabilidad. 1. Fórmulas reguladoras de la inimputabilidad A, fórmulas biológicas o psiquiátricas, en ellas se hace referencia únicamente a la enfermedad o trastorno, sin exigir nada más. B. Fórmulas psicológicas, hacen referencia a la privación de la capacidad de comprensión o de actuación del sujeto, sin exigir ningún tipo de origen o causa determinada. Se centran en los efectos, sin referirse a las causas que los provocan. C. Fórmulas psiquiátrico-psicológicas, biopsicológicas o mixtas, esta clase de fórmulas mencionan unas determinadas anomalías, enfermedades o trastornos que deben producir unos determinados efectos en la capacidad de comprensión o de actuación del sujeto. Requieren tanto unas determinadas causas como unos determinados efectos. Estas fórmulas son las más frecuentes en el derecho comparado. A las fórmulas biológicas se les critica que no basta con padecer un trastorno mental para ser inimputable, sino que el trastorno mental debe guardar relación con el delito que se comete y, además, impedir que el sujeto adopte una resolución de voluntad conforme con el ordenamiento jurídico. 6. A las fórmulas psicológicas se les critica la inseguridad jurídica que crearía la mera alusión a los efectos de pérdida de la capacidad de comprender o de actuar conforme a esa comprensión. Una fórmula mixta, psiquiátrico-psicológica, al concretar los efectos y las causas, da mayor seguridad jurídica, siendo al mismo tiempo respetuosa con el principio de culpabilidad. 2. La regulación de la imputabilidad en los códigos penales españoles. En el Código Penal de 1848 quedaba exento de responsabilidad penal el loco o el demente. El Código Penal de 1870 pasó a referirse al imbécil y al loco, a no ser que éste haya obrado en intervalo de razón. El Código Penal de 1932 también utilizaba una fórmula psiquiátrica o biológica, ya que quedaban exentos de responsabilidad criminal el enajenado y el que se halle en situación de trastorno mental transitorio. Solo el Código Penal de 1928 y que el actual optaban por una fórmula mixta, psiquiátrico-psicológica o biopsicológica. Nuestra doctrina se muestra conforme con la utilización de una fórmula mixta en la regulación de la inimputabilidad. 3. Anomalía o alteración psíquica. Esta causa de exención se encuentra regulada en el art. 20.1 cp. El vigente Código Penal elimina la diferencia entre la enajenación mental y el trastorno mental transitorio. Sin embargo, la diferencia entre los trastornos permanentes duraderos y los transitorios siguen existiendo. Efectos de la regulación de las actions liberae in causa, acciones libres en la causa. 3.1 Presupuestos psiquiátricos. Anomalía o alteración psíquica. En este concepto estarán comprendidas todas las enfermedades y trastornos que incluye la clasificación de la Organización Mundial de la Salud o de la Asociación Psiquiátrica Americana. 3.1.1 Enfermedades y trastornos comprendidos en la anomalía o alteración psíquica. Trastornos psicóticos,
estos trastornos se caracterizan por la alteración de la percepción o de la interpretación de la realidad. Se pueden diferenciar: esquizofrenia. El TS considera que hay que aplicar la eximente completa cuando el sujeto actúa bajo los efectos del brote psicótico. Trastorno de ideas delirantes persistentes, paranoia, trastorno esquizoafectivo B, trastornos neuróticos. Se trata de trastornos que reflejan conflictos internos de la personalidad. Podemos diferenciar: trastorno de ansiedad fóbica, trastorno de pánico, crisis de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo C, trastornos del ánimo, trastornos del humor o afectivo. 7 son trastornos caracterizados por cambios en el humor o en la afectividad hacia la depresión o a la euforia. Por depresión entendemos un estado de ánimo triste, con humor bajo, disminución de la energía y de la actividad. La exaltación del ánimo con humor elevado, aumento de la energía y de la actividad se llama hipomanía o manía. Pueden presentar síntomas psicóticos. D. Trastornos de personalidad y el comportamiento, caracterizados por alteraciones persistentes del comportamiento que afectan al estilo de vida y a las relaciones interpersonales. Se pueden diferenciar los siguientes: trastornos de personalidad. En estos casos, el TS suele apreciar una eximente incompleta o una atenuante por analogía. Dentro de los trastornos de personalidad se suele diferenciar entre trastorno disocial de la personalidad, psicopatía, trastorno borderline o límite de la personalidad, trastorno de los hábitos y del control de impulsos. Se diferencian los siguientes trastornos: trastorno de impulsos, juego patológico, ludopatía, conducta incendiaria patológica, piromanía, cleptomanía e demencia. Se producen alteraciones en las funciones intelectuales basales, desintegrándose las conductas sociales y afectando finalmente a toda la vida del sujeto. Son ejemplos la enfermedad de Alzheimer o la demencia vascular. F. Epilepsia. Se caracteriza por accesos convulsivos del sujeto con pérdida de conciencia o por manifestaciones parciales de estos accesos. A efectos jurídicos debemos tener en cuenta que el TS la aprecia como eximente completa si el delito se comete durante el ataque epiléptico o inmediatamente antes o después del mismo. G. Retrasos mentales, oligofrenia, supuestos en que la capacidad intelectual del sujeto es inferior al promedio, con limitaciones de su actividad adaptativa social. H. Trastornos mentales transitorios. Según la definición que suele utilizar el TS, se trata de perturbaciones mentales pasajeras, de aparición brusca, debidas normalmente a causas inmediatas y exógenas. Se suele diferenciar entre 4 subcategorías: trastornos transitorios de carácter patológico, psicosis puerperal, trastorno psicótico agudo, trastornos secundarios a otras enfermedades médicas. Se trata de trastornos que pueden producirse como consecuencia de otra enfermedad. Estados emotivos o pasionales. Nos encontramos aquí ante los ataques de ira, de celos, las reacciones de odio, etc. Supuestos que no excluyen la acción. 3.2 Presupuesto psicológico. Para la apreciación de la eximente completa debe darse una privación de la capacidad de comprender lo ilícito del comportamiento o de la capacidad de actuar conforme a dicha comprensión. Se exige una anulación de las facultades del sujeto. 8. La privación de la capacidad debe darse en el momento del hecho, salvo en los supuestos de las acciones libres en la causa. 3.3 Consecuencias de su apreciación. La posibilidad de aplicar medidas de seguridad. La consecuencia más importante de la apreciación de la eximente completa de anomalía o alteración psíquica es la posibilidad de aplicar al sujeto, si se dan los demás requisitos, medidas de seguridad. 4 Estados de intoxicación plena. Según dispone el art. 20.2 CP, determinados estados de intoxicación plena producen la exención de la responsabilidad criminal, siempre que impidan al sujeto comprender la ilicitud de su hecho o actuar conforme esa comprensión. 4.1 Presupuestos psiquiátricos. El precepto hace referencia a un estado de intoxicación plena, derivado del consumo de determinadas sustancias. 4.1.1 Concepto de intoxicación. Se considera como tal el estado consecutivo a la administración de una sustancia psicoactiva, que produce alteraciones del nivel de la conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o de otras respuestas y funciones psicofisiológicas. Las alteraciones están directamente relacionadas con los efectos farmacológicos agudos de la sustancia.
4.1.2 Concepto de plenitud hace referencia a lo que se conoce como intoxicaciones agudas, que son consecuencia de un consumo puntual de una sustancia. 4.1.3 Sustancias. El artículo menciona el alcohol, las drogas tóxicas, los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas. El consumo de sustancias puede ser tanto legal como ilegal y debe entenderse en sentido amplio, incluyendo, por tanto, la administración por cualquier vía. Actualmente resulta irrelevante el carácter voluntario, imprudente o fortuito del consumo. 4.2 Presupuesto psicológico. La intoxicación plena debe impedir al sujeto comprender la ilicitud de su conducta o actuar conforme esa comprensión. La jurisprudencia se refiere a una absoluta carencia o a una anulación completa de las facultades intelectivas y volitivas. 4.3 Intoxicación plena y anomalías o alteraciones psíquicas. Si concurren las dos situaciones, se plantea la cuestión de si aplicar la eximente del número primero o la del segundo del art. 20 cp. Según el manual, se debe aplicar la eximente que más se adecue al estado mental del sujeto, por lo que se optará normalmente por la anomalía o alteración psíquica, que permitiría adoptar medidas más adecuadas. 4.4 Consecuencias de su apreciación. La posibilidad de aplicar medidas de seguridad. La consecuencia más importante de la apreciación de la eximente completa de intoxicación plena es la posibilidad de aplicar al sujeto, si se dan los demás requisitos, medidas de seguridad. 9.5. Síndrome de abstinencia se encuentra regulado en el art. 20.2 cp. Se requiere un síndrome de abstinencia por la dependencia de determinadas sustancias, presupuesto psiquiátrico, que impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, presupuesto psicológico. 5.1 Presupuesto psiquiátrico. El síndrome de abstinencia hace referencia al grupo de síntomas, variables en clasificación y gravedad, que se producen con el abandono completo o parcial de una sustancia psicoactiva tras un consumo persistente de la misma. Las sustancias a que debe existir dependencia son las ya mencionadas, siempre que produzcan un síndrome de abstinencia. 5.2 Presupuesto psicológico. En este caso se ve afectada generalmente la capacidad de actuar conforme a la comprensión de lo ilícito, dado que el sujeto puede tener conciencia de la antijuridicidad de su comportamiento. 5.3 Posibilidades de apreciación. El TS concede la posibilidad de apreciar la eximente completa, pese a que no la ha aplicado en ninguna ocasión. 5.4 Consecuencias de su apreciación. La posibilidad de aplicar medidas de seguridad. La consecuencia más importante de la apreciación de la eximente completa de anomalía o alteración psíquica es la posibilidad de aplicar al sujeto, si se dan los demás requisitos, medidas de seguridad. 6 Alteraciones en la percepción. Esta eximente está regulada el art. 20.3 cp. Está basada en una fórmula mixta. 6.1 Presupuesto biológico. Es necesario que el sujeto sufra alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia. 6.2 Presupuesto psicológico. Como consecuencia de las alteraciones, el sujeto debe sufrir una grave alteración de la conciencia de la realidad. 6.3 Aplicación. La mayoría de la doctrina considera superfluo esta eximente que, además, apenas ha tenido aplicación en los tribunales. 6.4 Consecuencias de su apreciación. La posibilidad de aplicar medidas de seguridad. La consecuencia más importante de la apreciación de la eximente completa de alteraciones en la percepción es la posibilidad de aplicar al sujeto, si se dan los demás requisitos, medidas de seguridad. 7 Menor de edad y minoría de 14 años. El vigente CP no contiene una eximente de minoría de edad. Conforme al artículo 19 CP, los menores de 18 años no serán responsables conforme al Código Penal. Esto no significa que no pueda serlo conforme a otra normativa, por lo que la decisión queda en manos de la ley que regula la responsabilidad penal del menor, la Ley Orgánica 5/2010. En función de lo que disponen los artículos 1 y 3 de la misma, dicha ley se aplica a los mayores de 14 años, de modo que esta es la edad que marca la posible imputabilidad en nuestro ordenamiento. El menor de 14 años se considera inimputable. 8 La actio libera in causa. Acción libre en la causa. Según el art. 20.1 cp, el trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiera sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. En la misma línea,
El art. 20.2 CP admite la exención por la comisión de la infracción en un estado de intoxicación plena, siempre que no hubiese sido buscado con el propósito de cometerla. El sujeto que comete el delito es inimputable en el momento de realización del mismo, pero se había provocado el estado de imputabilidad para llevar a cabo el delito o, al menos, como había previsto o había podido prever, cuando era imputable, que realizaría la acción u omisión típica y antijurídica que llevó a cabo. Estamos ante una excepción al principio de coincidencia o simultaneidad pues, en principio, los elementos del delito deben darse en el mismo momento temporal. Los supuestos de actio libera in causa que regula nuestro código en los arts. 20.1 y 20.2 son, 1. Provocación voluntaria del trastorno. Consideramos que nuestro código solo comprende en su regulación los supuestos en que el sujeto quería provocarse el trastorno. Si la provocación del trastorno se produce de forma imprudente, no nos encontraremos ante un supuesto de actio libera in causa, por lo que podrá aplicarse la eximente. Segundo propósito de cometer el delito, la provocación voluntaria del defecto se hace para cometer el delito, teniendo en cuenta que la voluntad de cometer el delito debe entenderse aquí como sinónimo de cualquier clase de dolo, esto es, el sujeto se provoca el estado con el fin directo de cometer el delito. Tercero, todos los casos de actio libera in causa dolosa suponen que no puede aplicarse la eximente, ni como completa como incompleta. Cuarto, habiendo previsto o debido prever su comisión, el sujeto provoca voluntariamente su inimputabilidad, pero prevé que puede cometer un delito en dicho estado o hubiese debido prever que podría cometerlo. Respecto al delito que cometerá posteriormente existe solo imprudencia. En estos casos también se excluye la aplicación de la eximente 3. La imputabilidad disminuida o semi-imputabilidad. Nos encontramos ante un caso de semi-imputabilidad o de una imputabilidad disminuida cuando un sujeto que hubiese podido comprender la antijuridicidad de su conducta o actuar conforme a esa comprensión, pero comprender lo ilícito del hecho o actuar conforme a esa comprensión puede ser más o menos fácil o difícil. La menor gravedad de la culpabilidad que existe en estos casos puede tenerse en cuenta de varias formas en nuestro Código Penal, aplicando una eximente incompleta, aplicando circunstancias atenuantes específicas, en este caso la del art. 21.2 CP. Nuestra doctrina señala, además, un tercer nivel de graduación, la aplicación de una atenuante analógica, conforme al artículo 21.7 CP. 11.1. Causas de inimputabilidad incompletas. La aplicación de una causa de inimputabilidad como eximente incompleta se encuentra regulada en el art. 21.1 CP. La semi-imputabilidad o la imputabilidad disminuida afecta a la magnitud de la culpabilidad. Por tanto, la aplicación de una eximente incompleta requiere la concurrencia de los elementos esenciales, pudiendo faltar uno o varios de los inesenciales. 1.1 Eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica. Los elementos esenciales son la presencia de una anomalía o una alteración psíquica que afecte a la posibilidad del sujeto de comprender lo ilícito de su conducta o de actuar conforme a esa comprensión. En los trastornos mentales transitorios se exige también que el mismo no haya sido provocado voluntariamente por el sujeto. La jurisprudencia exige que haya una disminución considerable de la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta o de actuar conforme a dicha comprensión. 1.2 Eximente incompleta de intoxicación. Como elementos esenciales deben considerarse la presencia de una intoxicación por las sustancias ya vistas, que repercuta en el sujeto, afectando a la posibilidad de comprender el carácter ilícito del comportamiento o de actuar conforme a ese conocimiento. Jurisprudencia y doctrina exigen una disminución considerable de cualquiera de las dos capacidades. En los casos en que la afección es menor se acude a una atenuante por analogía. 1.3 Eximente incompleta de síndrome de abstinencia. Elementos esenciales será la presencia de un síndrome de abstinencia que repercuta en la posibilidad de sujeto de conocer lo ilícito o actuar de acuerdo con este conocimiento. Doctrina y jurisprudencia exigen que haya una afección significativa, una considerable disminución de las capacidades del sujeto. El TS nunca la ha apreciado como eximente completa. 1.4 Eximente incompleta de alteraciones en la percepción. Como elementos esenciales debemos comprender las alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia que hayan producido una alteración de la conciencia de la realidad. Dicha alteración no necesita ser grave,
sino que debe dificultar de forma sustancial el conocimiento de la antijuridicidad o la actuación según ese conocimiento. 2. Grave adicción a sustancias psicoactivas. Estamos ante una circunstancia que afecta a la valoración de la culpabilidad por medio de la imputabilidad. No basta con que el autor del delito sea adicto a sustancias psicoactivas, sino que su grave adicción debe ser, además, la causa del delito, de forma que debe existir una relación entre la adicción y la comisión del delito. Por adicción se debe entender un conjunto de fenómenos comportamentales, cognitivos y fisiológicos que se desarrollan tras el consumo de una sustancia. Se exige la presencia de 3 o más síntomas durante un mes o su persistencia repetida y reiteradas veces en un periodo de 12 meses. Las sustancias que producen la dependencia deben ser el alcohol, las drogas tóxicas, los estupefacientes, los psicotrópicos u otras de efectos análogos. 12. El código exige que la adicción sea grave, por lo que habrá que exigir la presencia de un gran número de síntomas o una importante repercusión en la vida del sujeto. Se trata de una atenuante con un contenido diferente a la eximente de desintoxicación o a la de síndrome de abstinencia. Se podrá aplicar un atenuante por analogía en el caso que la adicción no sea grave. 3. Atenuantes por analogía que suponen una menor gravedad de la culpabilidad relacionadas con la imputabilidad del sujeto. El artículo 21.7 CP permite la aplicación de atenuantes por analogía a las recogidas en los 6 primeros números del artículo 21 CP. Podremos acudir a las mismas en los siguientes supuestos. 3.1 Atenuantes por analogía a las causas de inimputabilidad incompletas. Existe la posibilidad de aplicar atenuantes que supongan una menor gravedad de la culpabilidad por analogía con las causas de inimputabilidad incompletas que recoge el artículo 21.1 CP. La doctrina lo considera un tercer nivel de graduación de la imputabilidad. Esta circunstancia análoga se aplicaría en los supuestos en que se sufre una alteración o anomalía psíquica, una intoxicación o síndrome de abstinencia o unas alteraciones en la percepción que influyen, aunque de forma no significativa, en la capacidad del sujeto para comprender el carácter ilícito de su conducta o de actuar conforme dicha comprensión. 3.2 Atenuantes por analogía a la atenuante de grave adicción a sustancias psicoactivas. Existirá la posibilidad de acudir a esta atenuante cuando nos encontremos ante supuestos de dependencia que no alcancen el nivel de gravedad exigido, sino que se mantenga en niveles moderados o leves. Lección 22. El delito como conducta.